La teoría de la evolución no puede comprenderse sin el punto de vista finalista. El propio Darwin trabaja con conceptos finalistas como adaptación, etc. Tal y como subraya acertadamente Gund, el hecho evidente de la diferenciación y de la evolución no puede nunca explicarse suficientemente con la causalidad, pues exige el punto de vista finalista creado también por el hombre, como el causal, en el transcurso de su evolución psíquica. La interpretación finalista concibe las causas como un medio para lograr un fin. Un ejemplo sencillo es la cuestión de la regresión. Desde una perspectiva causal, la regresión está condicionada, por ejemplo, por la fijación a la madre. Desde una perspectiva finalista, sin embargo, la libido regresa a la imago de la madre para descubrir allí asociaciones de la memoria mediante las cuales un sistema sexual, por ejemplo, puede evolucionar hasta convertirse en un sistema espiritual. La primera explicación se agota en el significado de la causa y olvida por completo el significado final del proceso de la regresión. De este modo, la creación cultural se convierte en un mero sucedáneo, puesto que el incesto es imposible. La última explicación, sin embargo, permite prever todo lo que resultará de la regresión y al mismo tiempo nos permite comprender qué significan las imágenes de la memoria reanimadas por la libido regresiva. Como es natural, al causalista, esta última interpretación le parece increíblemente hipotética, mientras que para el finalista la fijación a la madre es una suposición arbitraria a la que reprocha olvidarse por completo de la finalidad, siendo esta la única a la que se puede responsabilizar de la reanimación de la imago de la madre. Adler, por ejemplo, pone numerosos reparos de este tipo a la teoría de Freud. Yo he intentado juzgar con imparcialidad, aunque no explícitamente, estos dos puntos de vista en mi trabajo, Transformaciones y símbolos de la libido, por lo que he sido acusado por ambas partes de adoptar una postura poco clara y dudosa. En este aspecto comparto la suerte de los que se mantuvieron neutrales durante la guerra, a quienes a menudo se les negó incluso la buena fe. Lo que para la observación causal es un hecho, es para la finalista un símbolo y viceversa. Todo lo que para unos es legítimo, para los otros es ilegítimo. De ahí que debamos conformarnos con el postulado antinómico y contemplar el mundo también como fenómeno psíquico. Sin duda, para la ciencia es indispensable saber cómo es dicho fenómeno en sí, pero tampoco la ciencia puede pasar por alto las condiciones del conocimiento, y la psicología está especialmente obligada a tener en cuenta esas condiciones. Dado que el alma también posee el punto de vista finalista, es psicológicamente inadmisible y además conduciría a una monotonía interpretativa, que procedamos de manera puramente causal en lo que respecta al fenómeno psíquico. La concepción simbólica de la causa, proporcionada por la concepción energética, es imprescindible para la diferenciación del alma. Sin una concepción simbolista de los hechos, serán siempre sustancias invariables las que obren sin cesar, tal y como ocurre, por ejemplo, en la vieja teoría freudiana del trauma. La causa no posibilita la evolución. Para el alma, reductio ad causam es lo contrario de evolución, pues mantiene la libido aferrada a los hechos elementales. Desde el punto de vista del racionalismo, este es el único bien. Desde el punto de vista del alma, sin embargo, se trata de algo carente de vida y desesperadamente aburrido, aunque con ello no se ponga en duda que la fijación de la libido a los hechos básicos es para muchas personas algo absolutamente necesario. Pero en cuanto se cumple este requisito, el alma no puede quedarse quieta, ha de seguir evolucionando, puesto que para ella las causae se convierten en un medio para lograr un fin, en expresiones simbólicas de un camino recorrido.
De este modo, el significado exclusivo de la causa, es decir, su valor energético, desaparece y aparece de nuevo en el símbolo, cuya fuerza de atracción constituye el correspondiente cuanto de libido. El valor de una causa nunca se debe sustituir postulando un objetivo arbitrario y racional, lo cual es siempre un recurso de emergencia. El desarrollo psicológico no puede llevarse a cabo únicamente a través de la intención y la voluntad, sino que precisa del símbolo atractivo, cuyo cuanto de valor supera el de la causa. La formación del símbolo tampoco puede tener lugar antes de que el alma no se haya demorado el tiempo suficiente en los hechos elementales, es decir, hasta que la necesidad interna o externa del proceso vital provoque una transformación de la energía. Si el hombre viviera de un modo puramente instintivo o automático, las transformaciones podrían tener lugar conforme a unas leyes puramente biológicas. Algo similar puede verse todavía en la vida espiritual de los primitivos, que es al mismo tiempo muy concreta y muy simbólica. En el hombre civilizado, el racionalismo de la conciencia, normalmente tan útil, se revela como un grave inconveniente para que las transformaciones de la energía se produzcan sin dificultad, pues la ratio, para evitar la insoportable antinomia, se sitúa siempre exclusivamente a uno u otro lado, procurando conservar denodadamente los valores ya elegidos, mientras la razón humana se considera una substancia invariable y en consecuencia queda descartada su concepción simbolista. Pero la ratio es sólo relativa y se disuelve en sus propias antinomias. Además, es sólo un medio para lograr un fin, una expresión simbólica del punto de inflexión en el camino de la evolución. La entropía. El principio de equivalencia es uno de los axiomas de la energética que tienen importancia desde el punto de vista práctico. El otro axioma necesariamente complementario es el principio de entropía. Las transformaciones de la energía solo resultan posibles como consecuencia de las diferencias de intensidad. Según el principio de Carnot, el calor solo puede transformarse en trabajo cuando pasa de un cuerpo más caliente a otro más frío. El trabajo mecánico, sin embargo, se transforma continuamente en un calor que, por su baja intensidad, no siempre puede reconvertirse en trabajo. De este modo, un sistema energético cerrado va allanando paulatinamente sus diferencias de intensidad hasta alcanzar una temperatura homogénea, con lo que queda excluido cualquier cambio ulterior. A esto se le denomina muerte térmica. El principio de entropía solo se nos da a conocer empíricamente como un principio de procesos parciales que constituyen un sistema relativamente cerrado. Como tal sistema relativamente cerrado puede ser también contemplada la psique. Sus transformaciones energéticas conducen asimismo a una compensación de las diferencias, la cual, según la formulación de Boltzmann, convierte un estado improbable en uno probable, con lo que sin embargo se reduce cada vez más la posibilidad de un cambio ulterior. Vemos este proceso, por ejemplo, en el desarrollo de un modo de pensar duradero y relativamente invariable. Tras los violentos titubeos iniciales se compensan los opuestos, y paulatinamente va surgiendo un nuevo modo de pensar, cuya posterior estabilidad es tanto mayor cuanto más grandes fueran las diferencias iniciales. Cuanto mayor sea la tensión entre los opuestos, mayor será la energía resultante, y cuanta más energía haya, más potente será la fuerza atractiva consteladora. A esta mayor atracción le corresponde una mayor cantidad de material psíquico constelado, y cuanto más aumente esa cantidad, más disminuirá la posibilidad de posteriores trastornos que pudieran resultar de las diferencias con el material anteriormente no constelado. De ahí que un modo de pensar que resulte de numerosas compensaciones sea especialmente duradero.
La experiencia psicológica cotidiana proporciona pruebas de la veracidad de este axioma. Los conflictos más graves, una vez superados, dan paso a una seguridad y una tranquilidad difíciles de perturbar, o bien a un quebrantamiento difícil de curar. Y viceversa, para lograr éxitos valiosos y duraderos, se necesitan conflictos intensos, así como su conflagración. Dado que nuestra experiencia solo puede acceder a sistemas relativamente cerrados, no estamos nunca en condiciones de observar una entropía psicológica absoluta. Pero cuanto más cerrado sea el sistema psicológico, antes se impone el fenómeno de la entropía. Esto lo vemos con especial claridad en aquellos trastornos mentales que se caracterizan por un fuerte aislamiento del entorno. La denominada imbecilidad afectiva, de la demencia praecox o esquizofrenia, puede considerarse un fenómeno de entropía. De manera similar pueden interpretarse también todos aquellos fenómenos degenerativos que desarrollan actitudes psicológicas que a la larga excluyen la relación con el entorno. Son también sistemas psicológicos relativamente cerrados los procesos voluntariamente dirigidos, como el pensamiento dirigido y el sentimiento dirigido. Estas funciones se basan en el principio de exclusión de lo inoportuno, es decir, de aquello que pudiera provocar un desvío de la dirección elegida. Los elementos pertinentes son confiados a la compensación recíproca y a partir de entonces quedan protegidos de cualquier influencia externa perturbadora. De este modo, al cabo de un tiempo, alcanzan su estado probable, que revela su firmeza, por ejemplo, en un concepto consolidado o en un modo de ver las cosas arraigado. ¿Hasta qué punto son firmes este tipo de cosas? Es algo que se puede apreciar al intentar deshacer tales formas, por ejemplo, intentando eliminar un prejuicio o modificar un modo de pensar. En la historia de los pueblos, tales cambios pueden llegar a costar ríos de sangre. Pero, aunque el cierre absoluto sea imposible, el proceso energético continúa su evolución. Si bien, como consecuencia de la pérdida por rozamiento, con una intensidad decreciente con un menor gradiente. Esta manera de considerar las cosas es conocida desde hace tiempo. Todo el mundo ha oído hablar de la tempestad de la juventud que cede ante la calma de la vejez. Se habla de una firme convicción, obtenida tras los debates de la duda, o del equilibrio de las tensiones internas, etc. Es el modo de visión energético que, de manera espontánea, tiene todo el mundo. Para el psicólogo científico, sin embargo, esta concepción carece de importancia, por cuanto que no ve la necesidad de apreciar los valores psicológicos. La psicología fisiológica ni siquiera se plantea este problema, ya que, como su propio nombre indica, solo se ocupa del lado fisiológico de la psicología. La psiquiatría, como ya se sabe, es puramente descriptiva con respecto a la psicología, y hasta hace poco tiempo no se ha ocupado de la causalidad psicológica e incluso la ha negado. A la psicología analítica, en cambio, le está reservado el deber de considerar también el punto de vista energético, pues el criterio causal mecanicista del psicoanálisis freudiano no basta para apreciar los valores psicológicos. El valor exige un concepto aclaratorio cuantitativo, que nunca puede ser sustituido por un concepto cualitativo como por ejemplo la sexualidad. Un concepto cualitativo supone siempre la designación de una cosa, de una sustancia. Un concepto cuantitativo, por el contrario, designa siempre una relación de intensidad y nunca una sustancia a una cosa. Un concepto cualitativo que no designe una sustancia, una cosa o un hecho es una excepción más o menos arbitraria. Lo mismo cabe decir de un concepto de energía cualitativo hipostasiado.
La explicación causal científica requiere a veces tales suposiciones. No obstante, estas no deben ser aceptadas con el fin de poder prescindir de una concepción energética. Esto mismo, al contrario, puede aplicarse a la energética, que a veces muestra una tendencia a negar la sustancia y con ello a convertirse en puramente teleológica o finalista. Un concepto cualitativo acuñado para la energía es inadmisible, pues eso sería una especificación de la energía, lo cual sin embargo es una fuerza. Eso en la biología sería el vitalismo, en la psicología el sexualismo o cualquier otro ismo, ya que se podría demostrar que los investigadores reducen la energía psíquica en su conjunto a una fuerza determinada o a un instinto. Sin embargo, como ya se ha dicho, los instintos son especificaciones. La energía es con respecto a ellos un concepto de relación y no pretende expresar absolutamente nada más que las relaciones entre los valores psicológicos. Energetismo y dinamismo. Lo que hasta ahora se ha dicho sobre la energía se refiere a un concepto puro de energía. Esta, como su correlato, el concepto del tiempo, es por una parte una forma de percepción directa que viene dada a priori, pero por otra parte es un concepto concreto aplicado o empírico que ha sido abstraído de la experiencia, como todos los conceptos científicos aclaratorios. El concepto aplicado de energía concierne siempre el comportamiento de las fuerzas, es decir, de las sustancias en movimiento, pues de otro modo la energía no es accesible a la experiencia, salvo precisamente a través de la percepción del comportamiento de las sustancias en movimiento. De ahí que en la práctica hablemos de energía eléctrica, etc., como si la energía fuera en cada caso una fuerza determinada. Debido a esta mezcla del concepto empírico o aplicado con la forma de percepción del acontecimiento, surgen esas constantes confusiones entre energía y fuerza. Asimismo, el concepto psicológico de energía no es tampoco un concepto puro, sino un concepto concreto y aplicado que se manifiesta en nuestra percepción como energía sexual, vital, espiritual, moral, etc. En otras palabras, en forma de instinto, cuya inequívoca naturaleza dinámica nos autoriza a establecer un paralelismo abstracto con las fuerzas físicas. A través de la aplicación del concepto puro al material empírico, surge necesariamente una concretización o materialización del concepto, con lo que parece como si el concepto supusiera también una sustancia. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el concepto del éter físico, el cual, pese a ser un concepto, ha sido siempre manejado como una sustancia. Esta confusión es inevitable porque estamos incapacitados para imaginarnos un cuanto materialmente, a no ser que sea un cuanto de algo. Y ese algo es la sustancia. De ahí que todo concepto aplicado resulte hipostasiado incluso contra nuestra voluntad. Pese a lo cual no debemos olvidar nunca que nos hallamos ante un concepto. He sugerido designar el concepto de energía que utilizamos en la psicología analítica con la palabra líbido. La elección de esta palabra puede no ser la ideal en algún contexto. No obstante, me pareció que este concepto, aunque solo sea por razones de legitimidad histórica, merece el nombre de líbido. Freud ha sido el primero en examinar unas relaciones psicológicas verdaderamente dinámicas y las ha descrito relacionándolas entre sí, valiéndose para ello de la cómoda expresión líbido, si bien con una definición específicamente sexual, que se corresponde con su punto de partida general, que es precisamente la sexualidad. Además del líbido, Freud utiliza también las expresiones instinto, por ejemplo, instintos de yo, y energía psíquica. Dado que Freud se limita, por así decirlo, exclusivamente a la sexualidad y a sus numerosas ramificaciones en la psique, para su propósito es suficiente la definición sexual de la energía como una fuerza
instintiva específica. En lo que se refiere a una teoría psicológica general, por el contrario, es imposible utilizar como concepto aclaratorio una energía solamente sexual, es decir, un instinto específico, ya que la transformación de la energía psíquica no es una mera dinámica sexual. Dentro del conjunto de la psique, la dinámica sexual es solo un caso especial. Con ello no se niega su existencia, solo se le adjudica el lugar que le corresponde, puesto que el concepto aplicado de energía queda inmediatamente hipostasiado en las fuerzas del alma. Los impulsos, afectos y demás procesos dinámicos, a mi entender, su materialización concreta queda acertadamente definida por la palabra líbido. Otras concepciones similares se han valido desde muy antiguo de designaciones parecidas: la voluntad de Schopenhauer, la opum de Aristóteles, el eros de Platón, el amor y el odio de los elementos de Empédocles o el elan vital de Bergson. De estos conceptos he tomado solo la concreción material de la designación, pero no la definición del concepto. La omisión de una explicación detallada al respecto en mi anterior libro es la culpable de muchos malentendidos. De manera casi general se me ha reprochado un modo vitalista de crear conceptos. La palabra líbido, como ya se ha dicho, no la asocio a una definición sexual, aunque no niego la existencia de una dinámica sexual ni de cualquier otra dinámica, como por ejemplo la del impulso del hambre. Ya en 1912 hice observar que mi concepción de un instinto vital general llamado líbido sustituye al concepto de energía psíquica que utilicé en la psicología de la demencia precoz. Entonces cometí el pecado de omisión de describir el concepto solamente en su materialización psicológica, sin tener en cuenta su metafísica, que intentaré explicar a continuación. Al tratar el concepto de líbido únicamente en su aspecto concreto y material, lo manejé como si estuviera hipostasiado. En ese sentido tengo yo la culpa de los malentendidos. Por eso más tarde, en mi ensayo de exposición de la teoría psicoanalítica, dije expresamente que la libido con la que operamos no solo no es concreta o conocida, sino que es realmente una X, una pura hipótesis, una imagen o una moneda tan inacible concretamente como la energía del mundo de las representaciones físicas. De ahí que líbido no sea más que una expresión abreviada de concepción energética. Desde luego, mediante la descripción materializada del concepto, nunca lograremos operar con conceptos puros, a no ser que consiguiéramos expresar el fenómeno en términos matemáticos. Pero mientras esto no sea posible, el concepto aplicado quedará siempre automáticamente hipostasiado por el material empírico. Hay que mencionar además otra ambigüedad que viene dada por el uso materializado del concepto de líbido y del concepto de energía en general. Se trata de la inevitable confusión en la esfera de la materialización concreta de la energía con el concepto de efecto causal, que es un concepto dinámico, no energético. La concepción causal mecanicista ve la serie de hechos A, B, C, D del siguiente modo: A provoca B, B provoca C, etc. Aquí, el concepto de efecto es una designación cualitativa, es decir, una virtus de la causa, o en otras palabras, una dinamis. La concepción energético finalista, por el contrario, ve lo siguiente: A, B, C son medios de transformaciones energéticas que pasan, sin causa alguna, desde A, el estado improbable, a través de B, C, hasta alcanzar entrópicamente el estado probable. Aquí se prescinde por completo del efecto causal, y solo se tienen en cuenta las intensidades del efecto. Si las intensidades son las mismas en lugar de A, B, C, D, también podemos poner W, X, Y, Z. El material empírico es en ambos casos A, B, C, D, con la diferencia de que la concepción mecanicista deduce un dinamismo del efecto causal observado, mientras que la concepción energética, en lugar del efecto causal, observa la equivalencia del efecto transformado.
Esto significa que ambas concepciones observan la serie A, B, C, D, solo que una lo hace desde una perspectiva cualitativa y otra desde una perspectiva cuantitativa. La observación causal abstrae del material empírico el concepto dinámico, mientras que la observación finalista aplica su concepto puro de energía a la esfera de la materialización concreta y en cierto modo le proporciona una dinamis. Pese a su diferencia epistemológica, que en cuanto a absolutismo no deja nada que desear, ambas concepciones se mezclan inevitablemente en el concepto de fuerza, pues el criterio causal abstrae la pura percepción de la qualitas efectiva, convirtiéndola en dinamis, y el criterio finalista, al aplicar su concepto puro, lo convierte en concreto. De ahí que el mecanicista hable de la energía de lo psíquico y el energetista, en cambio, de la energía psíquica. De lo dicho, debería resultar evidente que un mismo y único proceso, a la luz de dos concepciones diferentes, adquiere un aspecto completamente distinto. Los conceptos fundamentales de la teoría de la libido: progresión y regresión. Seguramente uno de los fenómenos energéticos más importantes en la vida del alma sea la progresión y regresión de la libido. Se entiende por progresión el avance diario del proceso de adaptación psicológica. La adaptación, como es sabido, nunca se lleva a cabo de una vez por todas, pese a que hay una tendencia a creerlo así por una confusión entre la actitud lograda y la adaptación real. Solo podemos cumplir el requisito de adaptación mediante una actitud dirigida a ello. El proceso de adaptación se desarrolla en dos etapas. 1. Logro de la actitud y 2. Consumación de la adaptación mediante la actitud. La actitud, con respecto a la realidad, es algo extraordinariamente duradero, pero cuanto más duradero sea el hábito, menos lo será su proceso efectivo de adaptación. Esta es la consecuencia forzosa de los constantes cambios del entorno y de la readaptación condicionada por ello. La progresión consistiría pues en una continua satisfacción de las exigencias impuestas por las condiciones del entorno. Dado que este proceso solo puede lograrse mediante una actitud, la cual implica necesariamente una orientación determinada y por ello cierta unilateralidad, puede darse fácilmente el caso de que esa actitud ya no pueda cumplir el requisito de adaptación, porque hayan surgido cambios en las condiciones externas que exijan una actitud diferente. Por ejemplo, la actitud sentimental que intenta cumplir con las exigencias de la realidad mediante la empatía puede perfectamente tropezar con una condición que solo se pueda satisfacer mediante una actitud intelectual, es decir, mediante un proceso de reflexión y comprensión. En este caso falla la actitud sentimental. Con ello se interrumpe también la progresión de la libido. El anterior sentimiento vital se extingue, aumenta de manera desagradable el valor de ciertos contenidos de la conciencia, se abren paso las reacciones y los contenidos subjetivos, y acaba por imponerse un estado afectivo con tendencia a las explosiones. Estos síntomas suponen un estancamiento de la libido. El estado de estancamiento se caracteriza siempre por la desintegración de los pares de opuestos. Durante la progresión de la libido, los pares de opuestos están unidos en el desarrollo coordinado de los procesos psicológicos. Su acción conjunta posibilita la uniformidad equilibrada del proceso, que sin un efecto contrario interno sería unilateral y absurdo. De ahí que toda extravagancia y exageración se interpreten con razón como una pérdida de equilibrio, ya que en ella falta el efecto coordinador del impulso contrario. Así pues, forma parte de la esencia de la progresión, es decir, del proceso de adaptación logrado, que el impulso y el impulso contrario, el sí y el no, hayan alcanzado una acción recíproca y uniforme. Este equilibrio y esta unión lo vemos, por ejemplo, en el proceso de reflexión ante una decisión de mucho peso.
En el estancamiento de la libido, en el que la progresión se ha vuelto imposible, el sí y el no ya no pueden unirse en una acción coordinada en la que uno y otro adquieran valores iguales que se equilibren mutuamente. Cuanto más dure el estancamiento, más aumentará el valor de las posiciones opuestas, por lo que éstas irán enriqueciéndose en asociaciones e incorporando sin cesar nuevo material psíquico. La tensión da lugar al conflicto. El conflicto da lugar a intentos de represión mutua. Y si se consigue reprimir a la parte contraria, surge la disociación, la escisión de la personalidad, la disconformidad con uno mismo y con ello la posibilidad de neurosis. Las acciones que resultan de este estado son descoordinadas o patológicas y adquieren el aspecto de conductas sintomáticas, aunque en parte están normalmente determinadas. Sin embargo, se basan en el opuesto reprimido, el cual, a diferencia de lo que ocurre en el proceso progresivo, no produce equilibrio sino divergencia, con lo que el efecto no resulta favorecido sino perturbado.